Bueno, pues vamos a resolver el cuadernillo cuarto, aunque la mayoría de los ejercicios ya lo hemos hecho aquí en clase, pero bueno, lo repetiremos y así repasamos. Primer ejercicio, definición de un intervalo de una función. En este caso la función es una raíz cuadrada. Entonces nosotros sabemos que cuando la función es un cociente, no está definida cuando el denominador se hace cero, y cuando la función es una raíz cuadrada, no está definida cuando la parte de dentro de la raíz cuadrada es negativa. Solo está definida cuando es positiva. Entonces, en este caso, la función existe si se cumple que 2x menos 1 sea mayor o igual que 0. Solo en los puntos en los que el 2x menos 1 es mayor o igual que 0, la función existe. ¿Cómo se resuelve que 2x menos 1 sea mayor o igual que 0? Pues esto realmente es como si fuera una ecuación, lo que pasa es que en vez de tener un igual, lo que tenemos es un mayor o igual. En nuestro caso lo que haríamos sería pasar el 1 al otro lado, 2x tiene que ser mayor o igual que 1, y dividiendo por 2 me quedaría que x sea mayor que 1 medio. Es decir, que la función existe siempre que el valor de la x sea mayor que 1 medio. Por ejemplo, podemos ver que la función no existiría, por ejemplo, para el 0, porque nos quedaría, f de 0 nos daría la raíz cuadrada de 0 menos 1, esto es la raíz cuadrada de menos 1, y sabemos que no existe en el campo de los reales la raíz cuadrada de menos 1. Por tanto, la función no existe en el 0. No existe en el 0, tampoco existirían los números negativos. Tiene que ser mayor o igual que 1 medio. Y me dan tres intervalos de definición. El primer intervalo de definición es los números que están entre el menos 1 y el infinito. Este intervalo incluye números negativos, no incluye al menos 1, pero sí incluye, por ejemplo, al menos 1 medio o al menos 2 tercios, incluye también al 0, y por tanto no cumple la condición de que x debe ser mayor o igual que 1 medio. Luego la solución A no es. La solución B, sin embargo, dice los números mayores o iguales que 1. Todos los números que son mayores o iguales que 1 cumplen que son mayores o iguales que 1 medio, que era la condición que nosotros sabemos. Es decir, todos los números positivos mayores que 1 cumple que 2x menos 1 es mayor que 0. Y por tanto, para este intervalo sí está definida la función. El último intervalo, pues claramente no, porque menos infinito infinito es el conjunto de todos los números reales, y ya hemos dicho que, por ejemplo, para 0 no está definido. Luego no sería solución del problema. La solución es la B. ¿Cuándo una función pasa por un punto? Pues también lo hemos resuelto en varias ocasiones. Para que una función pase por un punto tiene que cumplirse que x, que el punto sea x, f de x. Es decir, que la ordenada del punto coincida con el valor de la función en la abscisa. Eso tiene que ser para que este punto sea de la gráfica de f de x. En nuestro caso, pues en nuestro caso nos dan el 2,5, el 2,3 y el 2,7. ¿Qué tendría que pasar para que la función pasara por 2,5? Pues tendría que pasar que f de 2 fuera igual a 5. Tendría que pasar, para que fuera la solución B, que f de 2 fuera 3. O finalmente, para que fuera la solución C, tendría que pasar que f de 2 fuera igual a 7. Es decir, que me están preguntando que averigüe cuánto vale f de 2, y si me da 5, 3 o 7, pues esa es la solución. ¿Cuánto vale f de 2? Pues f de 2 vale 2 al cuadrado más 2 más 1, que son 7. Luego la solución es la C, porque el punto por el que pasa la función cumple 2 para la x y f de 2, 7 para la y. Ahora me dicen si un punto está por encima o por debajo. Bueno, en su momento también dijimos que si yo tengo la gráfica de una función que pasa por este punto, la abscisa de ese punto es x, y la ordenada, como acabamos de ver, es f de x. Entonces, si la ordenada del punto está por encima de f de x, si la ordenada del punto está por encima, pues es que el punto está por encima de la gráfica. Y si la ordenada del punto está por debajo, pues es que está por debajo de la gráfica. Es decir, ¿cuánto vale la x? Pues la x en este caso vale 2. Por tanto, yo tengo que calcular f de 2. Con f de 2, yo lo que estoy calculando es
por dónde pasa la gráfica de la función cuando x vale 2. ¿Cuánto vale f de 2? Pues f de 2 vale 2 al cuadrado menos 4, es decir, 0. Es decir, la función pasa por el punto 2, 0. Pasa por 2, 0. Si lo dibujamos, el 2, 0 es este. Ese es el 2, 0. ¿Y el punto que me dan? Pues el 2, 1 está aquí. Esto es 1. Este es el 2, 1. Si la gráfica de la función pasa por aquí y el punto 2, 1 es este, el punto 2, 1 está por encima o por debajo. ¿Os perdisteis el episodio de Barrio Sésamo? Está por encima, ¿no? Si la función pasa por aquí, ¿este punto cómo está? ¿Por encima o por debajo? Eso sí, el de abajo está por abajo, pero el de arriba está por encima. Es que el que me dan es el 2, 1. El 2, 1 está por encima de la gráfica de f. Una función creciente en un intervalo. En este caso el intervalo es desde el menos 3 al 0. ¿En qué punto me dan la función? Pues me lo dan en el menos 1, en el menos 2, en el menos 1 medio. El menos 2 es este aproximadamente, el menos 1 es este, y el menos 1 medio está aquí en medio, entre el 0 y el menos 1. Esos serían los puntos en los que tengo que calcular la función. Y me dicen que la función es creciente, hacia arriba. Por tanto, las ordenadas de los puntos serían en orden creciente de izquierda a derecha. Es decir, f de menos 3 es más pequeño que f de menos 2, que a su vez más pequeño que f de menos 1, que a su vez más pequeño que f de menos 1 medio, menor o igual. De las opciones que aquí me dan, la primera me dice f de menos 1, que es este trozo de aquí, es menor o igual que f de menos 2, que es este trozo de aquí. ¿Es eso cierto? No. Es al revés, en todo caso. La opción B me dice f de menos 1 medio, que es este trozo de aquí. ¿Y es mayor o igual que f de menos 2, que es este trozo? Pues sí. Pues ya hemos terminado. La solución es la B. F de menos 1, que es esto de aquí, no es mayor o igual que esto de aquí. Realmente, para que fueran las soluciones A o C, deberían ser justo al revés. Es decir, menor o igual aquí y mayor o igual aquí, para que fueran ciertas. El límite de la función cuando x tiende a menos 1. Bueno, los límites de las funciones, había tres casos posibles. El primer caso es que nosotros al sustituir la función en el punto en el que queríamos calcular el límite, nos diera un valor. Es decir, que lo primero que nosotros teníamos que hacer es calcular, en nuestro caso, cuánto vale f de menos 1. Entonces, al sustituir menos 1 en la ecuación, si no nos equivocamos con los signos, esto da 1, menos 1, menos 1, menos 1. ¿Hay algún problema en la función en ese punto? Ninguno. Nosotros hemos sustituido y nos da un valor. Por lo tanto, ese valor es el límite. Otro caso posible lo tenemos aquí. Hacemos lo mismo de antes. Calculamos cuánto vale f de 1. Ahora de 1 porque el límite es cuando x tiende a 1. Entonces sustituimos y me da 1 menos 1 al cuadrado, 1 menos 1. Y esto da 0 partido por 0. Este era el tercer caso posible. Al calcular el valor de una función en un punto, teníamos que nos diera un valor, y ese era el límite, que nos diera un valor partido por 0, que no nos ha salido en este cuadernillo, lo haremos ahora para recordar, o bien que nos saliera 0 partido por 0, que es este tercer caso. ¿Qué pasaba si la función nos daba 0 partido por 0? Pues pasa que en este caso la función se puede simplificar. Es decir, nosotros estamos seguros de que esta función 1 menos x al cuadrado partido 1 menos x debe de poder ser simplificada. En casi todos los casos, además, la simplificación era la misma. Era que 1 menos x al cuadrado es una diferencia de cuadrados. Y esto es 1 menos x por 1 más x. Es decir, diferencia de cuadrados
es lo mismo que suma por diferencia. Entonces, si ponemos esto aquí, vemos que arriba tenemos 1 menos x y abajo también. Luego, estos dos términos, estos dos factores se pueden ir y me quedaría directamente que la función que me dan realmente es 1 más x. Y claro, calcular el límite cuando x tiende a 1 de 1 más x es muy sencillo. 1 más 1. ¿De acuerdo? Este era el tercer caso, insisto. Al calcular el valor de una función en un límite, nos podía salir un valor, que es el primer ejercicio que hemos hecho, 0 partido por 0, que es este caso, y lo que habría que hacer es simplificar, y una vez simplificado el límite es exactamente igual que el primer caso, y el caso distinto, el segundo caso que nos podía dar, que no viene en el cuadernillo, pero voy a hacer un par de ejemplos para recordarlo, era cuando teníamos un límite, por ejemplo, como estas dos funciones que estoy poniendo aquí, donde se puede ver que es un cociente y que el límite cuando x tiende a 2 está puesto precisamente porque justamente en el punto 2 el denominador se hace 0, tanto en la función de esta de aquí arriba como en la función esta de aquí abajo. Es decir, si en este caso nosotros calculáramos f de 2, nos saldría 1 partido por 0. Si en este caso nosotros calculamos f de 2, nos saldría 2 partido por 0. En los dos casos sale algo partido por 0. Cuando tenemos una función que en un punto sale un número partido por 0, puede pasar dos cosas. O que el límite sea infinito, o que el límite no existe. ¿Cómo se distingue un caso de otro? Pues para distinguir un caso de otro lo que había que hacer era comprobar si la función tomaba siempre valores de un signo o bien eran signos alternados, cuando la x se aproxima por valores más grandes o más pequeños, en este caso a 2. Es decir, si x tiene un valor de 2,1, es decir, es más grande que 2, la función 1 partido x menos 2, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Es positiva, porque 2,1 es más grande que 2, al restarlo queda positivo. Esto es mayor o igual que 0. Por contra, si x tiene el valor 1,9, ¿cómo es 1 partido x menos 2? Es negativo, porque 1,9 menos 2 es menos 0,1, es negativo, y 1 partido un número negativo es negativo. Luego, la función 1 partido x menos 2 puede ser positiva o negativa, dependiendo si la x es más grande o más pequeña que 2. Por lo tanto, cuando el denominador tiende a 0, esto tiende a ser muy grande, pero en un caso tiende a más infinito y en otro caso tiende a menos infinito. Y como no hay concordancia, se dice que no existe el límite. Por contra, la función segunda, cuando x vale 2,1 o cuando x vale 1,9, el resultado de la función x partido x menos 2 al cuadrado, en los dos casos es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Entonces, aunque el denominador sea negativo, al estar elevado al cuadrado es positivo. Luego, esta función siempre es positiva, porque el denominador está al cuadrado. Y como siempre es positiva, el límite va a tender a infinito. Con esto resumimos los límites. ¿Y la continuidad? Pues la continuidad es algo muy parecido a lo del límite, porque realmente las funciones que presentan problemas de continuidad son también los cocientes, algo parecido a lo que pasaba con los límites. Las funciones que tienen problemas en límites son las que son un cociente. Esta función no es un cociente, luego no tiene problemas de continuidad. ¿Cómo se definía una función continua? Pues f es continua en x igual a si el límite cuando x tiende a A de f de x coincide con f de A. Entonces este problema me dice, ¿es continua esta función en 1 y en 2? Nosotros vemos la función, vemos que no es un cociente y estamos seguros de que sí, de que es continua. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 al cuadrado es exactamente igual a la función en el punto 1.
De hecho, se calcula así, porque como no es un cociente, nosotros sustituimos, esto es 1 menos 1 al cuadrado, es decir, 0. El valor del límite y el valor de la función, los dos casos, vale 0. ¿Y cuando x tiende a 2? Pues exactamente igual. Cuando x tiende a 2 de x menos 1 al cuadrado, esto es f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? Pues vale 2 menos 1 al cuadrado, es decir, 1. ¿Coinciden el límite con el valor de la función en el punto? Coinciden. Luego la función es continua en 1, en 2 y en cualquier punto. Esta función es continua en todos sitios. Una derivada. Esta es la derivada del caso de una función elevado a un número, cuya derivada se calculaba por la regla que decía esto es n por la función elevado a 1 menos por la derivada de la función. Que no se nos olvide poner la derivada de la función, que suele ser un error bastante común. En nuestro caso, entonces, f' de x es el exponente 3 por la función 2 menos 3x elevado a 3 menos 1, 2, y por la derivada de 2 menos 3x. ¿Cuánto vale la derivada de 2 menos 3x? Pues vale la derivada de 2 menos la derivada de 3x. La derivada de 2 es una constante y vale 0, la derivada de la derivada de 3x es 3, y esto es, por lo tanto, menos 3. Por lo tanto, f' de x es 3 por 2 menos 3x al cuadrado por menos 3. Si multiplicamos el menos 3 por el 3, nos da menos 9. Fijaros que sería un error relativamente común el quedarnos con esto, si se nos olvida la derivada de la función. Por eso esta no es. La velocidad de un móvil sabemos que se calcula por la derivada del espacio o de la posición. Por lo tanto, en mi caso, la velocidad viene dado por la derivada de t cuadrado más t. La derivada de t cuadrado es 2t y la derivada de t es 1. Luego, en el punto 1, que es en el que me lo piden, sería 2 por 1 más 1, 3. Y finalmente, la pendiente de la tangente en un punto. Sabemos que la pendiente de la tangente en x igual a a es f' de a. Luego, en nuestro caso, lo que hay que hacer es calcular f' en menos 1. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es calcular la derivada en general. ¿Cuánto vale f' de x? Pues la derivada de x a la cuarta es 4x cubo. Y la derivada de x cubo es 3x cuadrado. ¿Cuánto vale f' en menos 1? Pues vale 4 por menos 1 al cubo, menos 3 veces menos 1 al cuadrado. Y ahora no hay que equivocarse en esto. Claro, sería muy triste haber llegado hasta aquí para equivocarse en cuánto vale menos 1 al cubo. Vale menos 1. Menos 1 por menos 1 es menos 1 al cuadrado, es 1, y por menos 1 otra vez vale menos 1. Luego esto es 4 por menos 1, menos 3 por 1. Entonces, menos 4, menos 3, menos 7. ¿De acuerdo? No nos vayamos a equivocar las cuentas al final porque esto estropea mucho el asunto.